Hola de nuevo, con esta tercera parte terminamos el capítulo segundo y en este vídeo vamos a ver los artículos que van del 19 al 24. Continuamos con la sección tercera, que trata de los órganos colegiados de las distintas administraciones públicas. También vamos a ver en este vídeo la sección cuarta, que trata sobre la abstención y recusación, y son los artículos 23 y 24. Vamos a ver ahora la subsección segunda, que trata de los órganos colegiados en la Administración General del Estado, y son los artículos que van del 19 al 22. Bueno, pues aquí lo primero que tenemos que tener en cuenta esta vez es que el contenido de esta subsección no tiene carácter básico, y así nos lo dice la disposición final 14ª. Bien, pues esta subsección comienza con el artículo 19, pero vamos a ver primero el artículo 20, porque en este artículo nos da una definición de órganos colegiados y nos dice que son órganos colegiados aquellos que se creen formalmente y estén integrados por 3 o más personas, a los que se le atribuyan funciones administrativas de decisión, propuesta, asesoramiento, seguimiento o control, y que actúen integrados en la Administración General del Estado o alguno de sus organismos públicos. Luego veremos que en el artículo 22 los órganos colegiados que carecen de estas competencias pues tendrán el carácter de grupos o comisiones de trabajo. Bien, pues la norma de creación o el convenio con otras administraciones públicas por el que se creen los órganos colegiados deben de contener lo siguiente: sus fines u objetivos, su integración administrativa o dependencia jerárquica, la composición y los criterios para la designación de su presidente y de los restantes miembros, las funciones de decisión, propuesta, informe, seguimiento o control, así como cualquier otra que se le atribuya, y la dotación de los créditos necesarios en su caso para su funcionamiento. Bueno, pues el punto 3 de este artículo 20 nos dice que el régimen jurídico, es decir, las normas por las que se rigen los órganos colegiados de la Administración General del Estado, son las que se establecen en esta Ley 40/15, en el artículo 19, que ahora vamos a ir viendo con más detalle, sin perjuicio de la normativa propia del órgano. Bueno, pues comenzamos con el artículo 19, que trata sobre el régimen de los órganos colegiados de la Administración General del Estado y de las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de ella. Y en su punto 1 nos dice que los órganos colegiados de la Administración General del Estado y de las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de ella se regirán por las normas establecidas en este artículo y por las previsiones que sobre ellos se establecen en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Y en este artículo 19 vamos a ver cómo está regulado con más detalle la figura del presidente, los miembros del órgano colegiado, el secretario y el acta. Bueno, pues las funciones que tiene el presidente de un órgano colegiado son las siguientes: ostentar la representación del órgano, acordar la convocatoria de las sesiones ordinarias y extraordinarias y la fijación del orden del día, teniendo en cuenta en su caso las peticiones de los demás miembros siempre que hayan sido formuladas con la suficiente antelación, presidir las sesiones, moderar el desarrollo de los debates y suspenderlos por causa justificada. Otra de las funciones del presidente es decidir con su voto un asunto cuando una votación ha terminado igualada o con empate. Literalmente la ley nos dice dirimir con su voto los empates a efectos de adoptar acuerdos, excepto si se trata de los órganos colegiados a que se refiere el artículo 15.2, en los que el voto será dirimente si así lo establecen sus propias normas. Más funciones del presidente son asegurar el cumplimiento de las leyes,
visar las actas y certificaciones de los acuerdos del órgano y ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de presidente del órgano. Bien, pues en caso de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal, el presidente pues será sustituido por el vicepresidente que corresponda y en su defecto por el miembro del órgano colegiado de mayor jerarquía, antigüedad y edad por este orden. Aunque esta norma pues no será de aplicación a los órganos colegiados previstos en el artículo 15.2, en los que el régimen de sustitución del presidente debe de estar específicamente regulado en cada caso o establecido expresamente por acuerdo del Pleno del órgano colegiado. Los miembros del órgano colegiado deberán recibir con una antelación mínima de 2 días la convocatoria conteniendo el orden del día de las reuniones. La información sobre los temas que figuren en el orden del día estará a disposición de los miembros en igual plazo. Participar en los debates de las sesiones. Ejercer su derecho al voto y formular su voto particular, así como expresar el sentido de su voto y los motivos que lo justifican. Formular voto particular significa poder dejar constancia de su opinión diferente del resto de los miembros del órgano colegiado. Y expresar el sentido de su voto pues sería decir si está a favor, en contra o si se abstiene. Y la ley pues no permite abstenerse a los miembros de los órganos colegiados que forman parte de él como personal de las administraciones públicas. En cambio, aquellos miembros, aunque sea personal de la administración pública, pero forman parte del órgano colegiado por haber sido elegidos, sí se les permite abstenerse. Formular ruegos y preguntas. Obtener la información precisa para cumplir las funciones asignadas y cuantas otras funciones sean inherentes a su condición. Los miembros de un órgano colegiado no podrán atribuirse las funciones de representación reconocidas a este, salvo que expresamente se les haya otorgado por una norma o por acuerdo válidamente adoptado para cada caso concreto por el propio órgano. Verán, los miembros de los órganos colegiados tienen unas funciones porque forman parte de los órganos colegiados, pero aquello que el propio órgano colegiado representa no puede ser atribuido a los miembros de los órganos colegiados salvo que expresamente se les haya otorgado. En casos de ausencia o de enfermedad y en general cuando concurra alguna causa justificada, los miembros titulares del órgano colegiado serán sustituidos por sus suplentes si los hubiera. Cuando se trate de órganos colegiados a los que se refiere el artículo 15, las organizaciones representativas de intereses sociales podrán sustituir a sus miembros titulares por otros, acreditándolo ante la Secretaría del órgano colegiado con respeto a las reservas y limitaciones que establezcan su norma de organización. Los miembros del órgano colegiado no podrán ejercer estas funciones cuando concurra conflicto de interés. Bien, conflicto de interés son situaciones en las que se pierde la imparcialidad a la hora de tomar decisiones. Bien, pues vamos a ver ahora la figura del secretario. Y nos dice que la designación y el cese, así como la sustitución temporal del secretario en su puesto de vacante, ausencia o enfermedad, se realizarán según lo dispuesto en las normas específicas de cada órgano y en su defecto por acuerdo del mismo. Las funciones del secretario son asistir a las reuniones con voz pero sin voto, y con voz y voto si la secretaría del órgano la ostenta un miembro del mismo. Efectuar la convocatoria de las sesiones del órgano por orden del presidente, así como las citaciones a los miembros del mismo. Recibir los actos de comunicación de los miembros con el órgano, sean notificaciones, peticiones de datos, rectificaciones o cualquier otra clase de escrito de los que deba tener conocimiento. Preparar el despacho de los asuntos, redactar y autorizar las actas de las sesiones.
expedir certificaciones de las consultas, dictámenes y acuerdos aprobados y cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de secretario. En el acta figurará, a solicitud de los respectivos miembros del órgano, el voto contrario al acuerdo adoptado, su abstención y los motivos que la justifiquen o el sentido de su voto favorable. Cualquier miembro tiene derecho a solicitar la transcripción íntegra de su intervención o propuesta siempre que, en ausencia de grabación de la reunión aneja al acta, aporte en el acto o en el plazo que señale el presidente el texto que se corresponda fielmente con su intervención, haciéndose así constar en el acta o uniéndose copia a la misma. Los miembros que discrepen del acuerdo mayoritario podrán formular voto particular por escrito en el plazo de 2 días que se incorporará al texto aprobado. Las actas se aprobarán en la misma o en la siguiente sesión y el secretario puede, no obstante, emitir certificación de los acuerdos que se hayan adoptado, haciendo constar en su caso expresamente la circunstancia de que no han sido aprobados aún, sin perjuicio de que posteriormente se apruebe el acta. Se considerará aprobada en la misma sesión el acta que, con posterioridad a la reunión, sea distribuida entre los miembros y reciba la conformidad de estos por cualquier medio de que el secretario deje expresión y constancia. Los órganos colegiados de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos, por su composición, se clasifican en órganos colegiados interministeriales si sus miembros proceden de diferentes ministerios, y en órganos ministeriales si sus componentes proceden de los órganos de un solo ministerio. En este tipo de órganos podrá haber representantes de otras administraciones públicas cuando éstas lo acepten voluntariamente, cuando un convenio así lo establezca o cuando una norma aplicable a las administraciones afectadas lo determinen. En la composición de los órganos colegiados podrán participar, cuando así se determine, organizaciones representativas de intereses sociales, así como otros miembros que se designen por las especiales condiciones de experiencia o conocimientos que concurran en ellos, teniendo en cuenta las funciones que tienen esos órganos. La creación de los órganos colegiados de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos solo requerirá de norma específica con publicación en el Boletín Oficial del Estado en los casos en que se les atribuyan cualquiera de las siguientes competencias: competencias decisorias, competencias de propuesta o emisión de informes preceptivos que deban servir de base a decisiones de otros órganos administrativos, y competencias de seguimiento o control de las actuaciones de otros órganos de la Administración General del Estado. En todos los supuestos no comprendidos en estos apartados, los órganos colegiados tendrán el carácter de grupos o comisiones de trabajo. La norma de creación de los órganos colegiados deberá de tener la forma de Real Decreto en el caso de los órganos colegiados interministeriales cuyo presidente tenga rango superior al de director general. La forma de orden ministerial conjunta para los restantes órganos colegiados interministeriales y la de orden ministerial para la creación de los órganos colegiados ministeriales. Luego, pues todos los demás órganos que no ejercen ninguna de las competencias que hemos visto en la diapositiva anterior tendrá la consideración de grupos o comisiones de trabajo y podrán ser creados por acuerdo del Consejo de Ministros o por los ministerios interesados. Y sus acuerdos no podrán tener efectos directos frente a terceros. Bien, pues la modificación y supresión de los órganos colegiados y de los grupos o comisiones de trabajo de la Administración General del Estado y de los organismos públicos se llevará a cabo en la misma forma dispuesta para su creación, salvo que ésta hubiera fijado plazo previsto para su extinción, en cuyo caso
Esta se producirá automáticamente en la fecha señalada al efecto. Bien, pues dejamos el tema de los órganos colegiados y ahora pasamos a la sección cuarta, que trata sobre la abstención y recusación. Abstenerse significa el deber de no intervenir en un procedimiento en el que se dan ciertas causas, que ahora más adelante vamos a ver, y que supone conflicto de interés, para poder garantizar la imparcialidad. La recusación es algo muy parecido a la abstención y el fin es el mismo, garantizar la imparcialidad. Pero la recusación puede realizarse por los propios interesados. Bien, pues comenzamos con el artículo 23, abstención, y nos dice en su punto 1 que las autoridades y el personal al servicio de las administraciones en quienes se den alguna de las circunstancias señaladas en el apartado siguiente, que ahora vamos a ir viendo, se abstendrán de intervenir en el procedimiento y lo comunicarán a su superior inmediato, quien resolverá lo procedente. Bueno, pues estos son los motivos de abstención. Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquel. Ser administrador de sociedad o entidad interesada o tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado. Tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar asociado con estos para el asesoramiento, la representación o el mandato. Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el apartado anterior. Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate. Y tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto o haberle prestado en los 2 últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar. Los órganos jerárquicamente superiores, a quien se encuentre en alguna de las circunstancias señaladas en el punto anterior, podrán ordenarle que se abstengan de toda intervención en el expediente. La actuación de autoridad y personal al servicio de las administraciones públicas en los que concurran motivos de abstención no implicará necesariamente y en todo caso la invalidez de los actos en que hayan intervenido. Y la no abstención en los casos en que concurra alguna de estas circunstancias dará lugar a la responsabilidad que proceda. Bien, pues terminamos ya con el último artículo, el artículo 24, recusación. Y nos dice que en los casos previstos en el artículo anterior, en el de la abstención, podrán promoverse recusación por los interesados en cualquier momento de la tramitación del procedimiento. Y la recusación se planteará por escrito en el que se expresará la causa o causas en que se funda. En el día siguiente, el recusado manifestará a su inmediato superior si se da o no en él la causa alegada. En el primer caso, si el superior aprecia la concurrencia de la causa de recusación, acordará su sustitución acto seguido. Si el recusado niega la causa de recusación, el superior resolverá en el plazo de 3 días, previos los informes y comprobaciones que considere oportuno. Y por último, contra las resoluciones adoptadas en esta materia no cabrá recurso sin perjuicio de la posibilidad de alegar la recusación al interponer el recurso que proceda contra el acto que ponga fin al procedimiento.